En Francia, al igual que en muchas partes de Latinoamérica, darse un beso en la mejilla al saludar es algo muy común. Pero si intentas hacer lo mismo en algunos países de Medio Oriente, definitivamente podrías ir a la cárcel. Incluso en muchas comunidades de Canadá, un beso al saludar puede ser considerado como un acoso sexual. Hacer ruido al comer o sorber mientras comes es de mala educación en América Latina. Pero en cambio en Japón, hacer ruido al comer es una muestra de que la comida te gusta. Cada país tiene formas totalmente distintas de comportamiento. Pero ¿te has preguntado cuál es el proceso del cerebro humano cuando cambian todos tus hábitos y el idioma en el que hablas? ¿Qué le sucede a tu cerebro cuando emigras y abandonas tus costumbres sociales, la asociación de tu cerebro por los gustos de tu ropa, por la música, la comida y todo tu entorno social? Y lo más curioso, ¿sabes por qué tu cerebro no podrá asimilar tan fácilmente ciertos sonidos y palabras al emigrar en una edad adulta? Pues en este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Imagínate que esta masa es el cerebro humano y como puedes ver no tiene una forma rígida. Puedes moldearlo como tú quieras, dependiendo de las circunstancias, y se puede adaptar a cualquier espacio en donde lo pongas. A esto se le llama neuroplasticidad. Ahora, imagínate que este recipiente es tu país de origen, el lugar en donde has desarrollado tu cerebro toda la vida, pero por alguna razón debes mudarte a un país distinto. E imagina que ese país es este otro recipiente, totalmente opuesto al espacio en el que tu cerebro se ha desarrollado siempre, con otra forma, otra profundidad, todo es distinto. Pero aún así, tu cerebro terminará por adaptarse a ese nuevo espacio. Ese proceso de adaptación puede traer consecuencias secundarias positivas y negativas. La neuroplasticidad es esa capacidad del cerebro humano para reorganizar, recordar y adaptar las conexiones y la información aprendida en función de lo que es importante en tu vida. Si para tu vida, por ejemplo, es necesario el aprendizaje de un nuevo idioma, entonces tu cerebro se adaptará a eso. Tal vez con algún grado de dificultad, cada cerebro es diferente, pero al final del día terminará moldándose. Y la razón por la que esto ocurre es porque el cerebro es plástico. Pero no me refiero a este tipo de plástico, sino a su capacidad de adaptación o plasticidad. Cambia constantemente para adaptarse a lo que tú necesitas. Y eso es lo que hace que las tareas que realizamos con más frecuencia sean de fácil acceso. Es como la tecla de acceso rápido de nuestros teléfonos móviles. Pero la neuroplasticidad también tiene un efecto que puede no agradarnos mucho. Nuestro cerebro funciona como una gran computadora que para hacernos más eficientes libera espacio borrando los archivos o programas que ya no ocupamos. A este principio en la neuroplasticidad se le conoce cotidianamente como úsalo o piérdelo, en donde si no realizas una tarea con frecuencia, como el inglés que aprendiste tal vez cuando eras niño, lo pierdes. Lo mismo puede pasar incluso hasta con tu idioma natal. Cuando comienzas a aprender un nuevo idioma como el inglés, tu cerebro comenzará a establecer nuevas conexiones entre el vocabulario en inglés y comenzará a cambiar la estructura de las oraciones de una forma opuesta a la que tu cerebro estaba acostumbrado en español. Y a medida que pasa el tiempo, si dejas de practicar tu idioma natal, las conexiones de tu cerebro comenzarán a debilitarse y lo que va a suceder cuando estés platicando con alguien es que tal vez puedas comenzar a olvidar momentáneamente ciertas palabras y el primer resultado que tu cerebro te va a arrojar de este objeto será el nombre que tiene este objeto pero en el idioma que tú más uses, aunque no sea tu idioma natal. Y después de unos segundos recordarás cómo se dice esto en tu idioma original. Eso es parte de la neuroplastia y ocurre porque tu cerebro está cortando o eliminando conceptos que ya no son relevantes en tu vida diaria, reemplazándolos, por ejemplo, con el idioma inglés. Si tú has emigrado a otro país, seguro que alguna vez ya te ha pasado y la respuesta del por qué esto sucede es muy simple. Al emigrar a otro país, poco a poco tu cerebro comienza a reorganizarse y poco a poco va a desplazar también los resultados que no usas tanto. Es como una búsqueda de Google o YouTube en tu teléfono. El sistema de cookies detectará mediante un algoritmo
qué resultados de tu búsqueda son mejores para ti y arrojará las que más coincidan con tus búsquedas frecuentes en un primer plano. Pero esto no es el único de los cambios que ocurren en el cerebro humano al emigrar a un nuevo lugar. Tu cerebro comienza a asimilar mucho más que un nuevo idioma. La forma en la que vistes, la manera en la que debes saludar a otros, la manera en la que debes comportarte, la comida que ahora tienes a la mano, la música y los programas que más te gustan. Todos esos cambios de hábitos y costumbres también afectan al cerebro humano y el proceso neuronal genera nuevas conexiones cuando te mudas a otro país o a otra cultura. Es parte del proceso de intentar acomodar nuestro cerebro a estos nuevos moldes y poco a poco tu cerebro comienza a mecanizar esos resultados en tus primeras reacciones. Por ejemplo, cuando yo vivía en México, mi primera reacción al ver a una amistad era saludarla con un beso y a mis amigos con un abrazo. Era una reacción casi natural, ni siquiera tenía yo que pensar en hacerlo. Pero después de 5 años, ese ya no es mi primer instinto. Lo que ha pasado es que mi cerebro ha eliminado esas conexiones que ya no son culturalmente relevantes en el lugar en donde ahora yo vivo. Y esto también es una consecuencia neurológica de la inmigración, que básicamente provoca un recableado en nuestro cerebro e impacta en nuestros hábitos, en nuestra cultura, y es algo que se adquiere de forma innata. Pero cuando te mudas a un lugar nuevo, tu cerebro debe reprogramarse en torno a ese nuevo lugar. Por ejemplo, tal vez poco a poco tu cerebro abandona el instinto de voltear a todos lados antes de entrar a un cajero automático, la rapidez con la que hablamos, las cosas que decimos y las que ya no debemos decir, porque no son culturalmente aceptables en ese nuevo país. Y este puede ser un proceso bastante complejo para los adultos, pero no para los niños. Eso lo sabemos todos. Pero lo que no muchos saben es que esta también es una consecuencia de la neuroplasticidad. Si te has preguntado por qué el cerebro no asimila tan fácilmente el aprendizaje de un nuevo idioma cuando somos adultos, por más que te esfuerces, tu pronunciación de ese nuevo idioma nunca será perfecta ni natural como sucede con los niños inmigrantes. Esto se debe a que cuando los bebés nacen, pueden distinguir los sonidos del habla en varios idiomas, hasta que finaliza su periodo crítico de desarrollo de sonidos. Los sonidos a los que el niño no estuvo expuesto regularmente pasan por el proceso sustractivo, porque nuestro cerebro elimina esas conexiones a las que no se acceden regularmente. Por eso siempre es mejor que los niños aprendan un nuevo idioma desde pequeños, porque esa etapa es en la que sus cerebros son capaces de diferenciar y captar fácilmente los sonidos del habla entre múltiples idiomas, mientras que para un adulto el periodo auditivo crítico cerebral ya concluyó, y aunque sí podemos aprender nuevos idiomas, siempre tendremos más dificultades para escuchar y captar las diferencias de los sonidos entre distintos idiomas. Por ejemplo, los hispanohablantes tenemos mucha dificultad para pronunciar y reconocer sonidos en el idioma inglés que no existen en español, como estos que ves en pantalla. El sonido que ambas palabras producen son casi imperceptibles para nuestros oídos hispanos y aún más difíciles de pronunciar. Y para demostrarte esto, tengo una invitada especial. Como tú sabes, nosotros llegamos a Canadá hace 5 años y para cuando llegamos mi hija usaba pañales y tenía 3 años de edad. Y vamos a leer estas palabras y tú juzgas si existe alguna diferencia. Francamente, hay sonidos que yo no puedo notar cuál es la diferencia y ella sí. Así que voy a leer yo 2 palabras y después las mismas palabras las va a leer Ainara. Y ustedes díganme si hay alguna diferencia. La primera palabra es they. They. Para mí suena igual. La segunda palabra es those. Those. La última palabra es wool. Wool. Esta última sí fue totalmente diferente. Y la razón por la que a la mayoría de los hispanos se nos dificulta encontrar una diferencia sonora entre estas palabras o pronunciarlas de forma distinta es porque este sonido llamado fricativa dental sonora o sonido fricativo no existe en el idioma español de la misma manera que existe en el inglés. Y por eso a los adultos nos cuesta tanto reconocer la diferencia entre ambos sonidos y aún más pronunciarlas de forma correcta.
En cambio, los niños inmigrantes que estuvieron expuestos al inglés desde antes de que su periodo auditivo crítico cerebral se cerrara, pueden identificar y articular sonidos que nuestro cerebro percibe de una forma distinta. Pero los procesos neuroplásticos en nuestro cerebro no son los únicos cambios que la inmigración produce. También existen algunas consecuencias con un impacto negativo que podrían no gustarnos. Algunas de ellas incluso pueden derivar en problemas de salud mental como estrés al límite, duelo migratorio y complejo de Ulises, entre otros. La gran mayoría de estos efectos negativos que la inmigración puede causar en nuestros cerebros no son producto de la naturaleza. Emigrar está en nuestros genes. Es lo que nos permitió evolucionar como especie hasta convertirnos en lo que hoy somos. No importa de qué lugar del mundo me mires. Si estás entendiendo este video en español, es gracias a la inmigración de la especie humana. Este es el verdadero origen de la especie humana, el lugar de donde todos venimos, África. Pero desde hace 100.000 años, nuestros ancestros comenzaron un largo proceso evolutivo migratorio, y por eso los Homo sapiens sapiens hemos sido capaces de adaptarnos a casi todos los rincones del planeta durante más de 7.500 generaciones, sin importar las condiciones climáticas. Mucha gente me dice, hey Víctor, yo no me acostumbraría a vivir en un lugar tan frío como Canadá. Fríos de hasta -40 grados. Créeme, lo harás. Está en nuestro ADN desde hace miles de años. Por eso, los humanos vivimos en toda clase de ecosistemas, como los Tuaregs en el desierto del Sahara, hasta las zonas polares más extremas como los Inuits en el norte de América, en Groenlandia o Siberia. Pero si emigrar fue una parte esencial de nuestro proceso evolutivo, entonces ¿por qué la inmigración puede ser en algunos casos un riesgo para la salud mental? Seguro me vas a entender si tú ya has emigrado a otro país, si tienes amigos que lo han hecho, o incluso si has visto canales de youtubers que han emigrado, y casi todos estamos de acuerdo en que uno de los efectos negativos es la depresión, el estrés o la soledad, entre muchos otros. Pero el campo de la psicología tiene un nombre para esto. Se llama duelo migratorio. Y se llama así porque es muy similar a la pérdida de un ser querido, en donde tu duelo realmente pesa y te causa efectos negativos, una tristeza extrema o una depresión constante. Pero, ¿por qué nuestro cerebro percibe a la inmigración como algo similar al duelo de un ser querido? Es muy simple. Conscientemente, casi todos los que emigramos lo hacemos por una mejor calidad de vida, ya sea en nuestra educación, seguridad, economía. Es algo bueno para todos y para nuestros hijos. Pero, aunque es algo bueno, implica también una serie de pérdidas que nuestro cerebro equipara a la muerte de alguien amado, tal vez a la pérdida de una parte de nosotros mismos. Piénsalo así. En todo duelo, nuestro cerebro realiza una reorganización de nuestra personalidad. Es el proceso natural de perder algo querido, pero en esto, la pérdida no es una persona, es tu país y todo tu entorno vital. Y tu cerebro tiene que recuperar el equilibrio psíquico de todas esas pérdidas en distintas etapas a las que se les conoce como los 7 duelos migratorios, que son el duelo por la separación de los familiares y amigos, el duelo por tu lengua materna, el duelo por tu cultura, el duelo por la pérdida de los paisajes de tu ciudad y de los lugares que frecuentabas y que producían ese sentimiento de felicidad en tu cerebro, el duelo de la pérdida del estatus social que tenías en tu país, ya sea por la profesión que dejaste atrás, por el equipo de fútbol en el que jugabas o por el reconocimiento que tu familia o tus amigos sentían por ti. El duelo por la pérdida de contacto con tu comunidad y con tu grupo étnico, y el duelo por la pérdida de la seguridad física que se puede experimentar al sentirse inseguro de lo que te puede pasar en un lugar en donde no conoces a nadie. Y todos estos cambios producen un efecto muy fuerte en la identidad de los migrantes. De un momento para otro, ya no comes lo que a ti te gusta, no hablas tu idioma, no frecuentas los lugares ni las personas que antes te hacían feliz, nadie te conoce y todo esto produce un duro proceso de regresión. Por eso, la gran mayoría de los inmigrantes abandonan sus nuevos países en los primeros años y otros no, porque el duelo migratorio es un proceso que puede culminar en éxito o en patología,
dependiendo de los recursos y estrategias de adaptación que cada cerebro tiene. Y cuando una persona no logra superar con éxito este fenómeno llamado duelo migratorio, lo más común es que caigan en depresiones generadas por altos niveles de estrés, y a esto se le llama el síndrome de Ulises, que toma su nombre del héroe de la mitología griega que Homero recrea en la famosa Odisea, que se trata de un semidios que debe afrontar múltiples peligros lejos de su tierra y su familia, y que a pesar de su buena condición económica y el estatus que tenía, tiene que hacer frente a muchos problemas en tierras lejanas. Hoy, el síndrome de Ulises es conocido también como el síndrome de estrés crónico y múltiple, que padecen con mucha frecuencia todos los que han tenido que dejar atrás su mundo que conocían en situaciones extremas, y es un cuadro psicológico que sufren millones no solo de hispanos, sino de personas en todo el mundo. Y es que el síndrome de Ulises va más allá del duelo migratorio, porque a pesar de la capacidad neuroplástica de nuestro cerebro, emigrar es un proceso muy diferente a la típica imagen que tenemos de las películas de los inmigrantes que se despiden con la mano saludando desde la borda los barcos en el siglo pasado. En la realidad, la separación forzada, el miedo a perder la vida en el camino, los retos de asimilar un nuevo idioma y cultura alimentan el llamado síndrome de Ulises. Emigrar no es distinto de prepararse para una gran carrera en donde el entrenamiento es esencial. Mientras más te preparas para emigrar, con clases de idioma, involucrándote en tu nueva comunidad, menos duro será el duelo migratorio y le ayudarás a tu cerebro a adaptarse en este proceso neuroplástico, reduciendo en gran medida la posibilidad de presentar efectos negativos en tu salud mental. Emigrar también produce efectos muy positivos en tu cerebro, y aunque puede ser un proceso difícil, existen muchas formas de facilitártelo a ti mismo. Dime en los comentarios si tú has pasado por este proceso o si conoces a alguien que ya lo ha hecho. Y si te gusta mi contenido, ayúdame suscribiéndote a mi canal y regalándome un like para que más personas puedan ver este video. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.